vamos a dar un inicio formal al 9º encuentro virtual de la comunidad de apoyo para clases espejo. En esta sesión vamos a tener algunas experiencias exitosas de titulaciones dobles y conjuntas internacionales. Bueno, muy buenas tardes para todos. Me encanta estar en este espacio. Agradezco a Doris por la invitación. Estar entre colegas y pues digamos en estas comunidades de aprendizaje es muy enriquecedor para todos nosotros. Entonces espero que lo que vengo a contarles un poquito de la experiencia de la Universidad de La Sabana realmente aporte a esos proyectos que tienen y pues que podamos entre todos seguir fortaleciendo el sistema de educación superior del país desde la internacionalización, que creo que es lo que todos estamos tratando de lograr. Les cuento un poquito los antecedentes. La Universidad de La Sabana tiene programas, nosotros los llamamos programas de articulación y ya les cuento por qué. Pero nosotros tenemos programas de articulación desde el año 98, casi ya 23 años con piloteando y aprendiendo a veces a las malas un poquito sobre estos programas, pero que finalmente pues nos han llevado a que los estudiantes logren unas experiencias de vida y académicas y profesionales muy interesantes, que al final es como uno de los grandes propósitos, y ha sido también muy enriquecedor para los programas y ha sido también muy enriquecedor institucionalmente porque nos ha llevado a aprender mucho de otras universidades. Estos son programas complejos que requieren de mucha organización, de mucha planeación, y pues eso también nos lleva a reflexionar sobre nosotros mismos y sobre cómo estamos haciendo las cosas. Hasta el momento nosotros actualmente tenemos alrededor de 66 opciones de articulaciones para los estudiantes, esto porque con una universidad podemos tener varios programas allá para varios programas nuestros, entonces por eso digamos el número puede sonar un poco desbordado, pero es por eso. En los últimos 5 años, del 2015 al 2020, hemos tenido 239 estudiantes de la universidad haciendo estos programas de articulación en 6 países, en España, en Italia, en Suiza, en Estados Unidos, en Alemania y en Francia. Y digamos, pues esa variedad también nos ha permitido como familiarizarnos un poquito más con los sistemas de educación de estos países y aprender, como les decía al principio, de ellos. Una de las razones por las que nosotros le llamamos programa de articulación y no doble titulación es porque siempre tratamos con los directores de programa, cuando llegan a decir, Carolina, necesito una doble titulación, es hacerles esta pregunta, ¿no? ¿Para qué la quieres? ¿Sí? ¿La quieres para ofrecer otro título y que tus estudiantes se gradúen con 2 títulos? ¿O lo quieres para complementar tu programa? ¿O lo quieres para generar beneficios de mercadeo? ¿O lo quieres porque la acreditación nacional te lo está pidiendo? Y esa es una reflexión que vale la pena hacerse y que vale la pena además dedicarle tiempo a contestar la pregunta. Porque también, digamos, estos programas, como se los decía al principio, son complejos, requieren de tiempo, de paciencia, de muchas iteraciones de la propuesta académica. Entonces, claro, si nosotros tenemos muy claro ese para qué, y en el caso de la Universidad de La Sabana, el para qué era complementar el perfil profesional del estudiante inicialmente, pues si lo que queremos es complementar, eso también nos da guía sobre qué tipo de aliado necesitamos, qué tipo de programa queremos, qué otras opciones podemos ofrecer aparte de lo que tradicionalmente se conoce como la doble titulación. Y por eso llegamos al nombre de programas de articulación, porque lo que nosotros buscamos con este tipo de programas es que un programa de La Sabana se articule con otro programa de otra universidad, sea este programa del mismo nivel, de un nivel diferente, independientemente de en qué momento se gradúa el estudiante o no, porque eso también tiene otras implicaciones que ya les voy a contar. Entonces esta pregunta es muy importante hacérsela, tenerla clara y que nos dé criterios muy claros sobre hacia dónde buscar y sobre todo con quiénes llevar a cabo este tipo de programas.
nosotros manejamos estos tres tipos de programa de articulación. Estamos entrando ahorita en un cuarto, pero todavía es un poco incipiente el tema. Y los manejamos así dependiendo o del nivel educativo con el que nos estamos relacionando o el momento de grado del estudiante. Entonces, por ejemplo, si hablamos de articular mi pregrado con otro pregrado, no importa cuál, con otro pregrado de una universidad extranjera, o si estamos hablando de articular mi maestría con otra maestría internacional, nosotros lo llamamos doble grado, porque es del mismo nivel educativo. Esto también nos funciona para trabajarlo con los directores de programas. En el discurso funciona diferenciarlos para que cada uno entienda como los valores agregados que genera cada uno de los programas, porque si yo digo en general doble titulación, no es lo mismo que me ofrece un pregrado maestría que lo que me ofrece un pregrado, o lo que me ofrece un pregrado y una certificación. Entonces, por eso lo diferenciamos más para temas de discurso y de operación para nosotros, pero nos ha funcionado bastante bien. Entonces, el doble grado es pregrado, maestría. Y esto pues tiene unas implicaciones, ¿no? Porque si yo lo hago al mismo nivel, y nos pasaba mucho al principio de listo, por decir cualquier cosa, nosotros no tenemos arquitectura, entonces pongo el ejemplo de arquitectura. Pregrado de arquitectura de La Sabana con pregrado de arquitectura de Brasil. Entonces, claro, ¿le está generando valor agregado o no le está generando valor agregado al estudiante? ¿Sí? O lo vas a mandar a Brasil a ver exactamente lo mismo que ya vio contigo y lo único que le está generando diferente es el título. Entonces, fíjense que ahí el para qué sale y dice uno, es que es por el título. O es porque necesito que mis estudiantes puedan trabajar en Brasil, decir cualquier cosa, y entonces tener el título brasilero les va a funcionar muchísimo profesionalmente. Entonces hay un para qué muy claro que te justifica y te intenciona el relacionamiento con el aliado. Lo mismo a nivel de maestría, o sea, maestría de gerencia A con maestría de gerencia A, ¿cuál es el valor agregado? O más bien buscamos que haya interdisciplinariedad, que haya complementariedad. Entonces yo tengo un pregrado en periodismo y les busco de pronto un pregrado en relaciones internacionales, en filosofía, no sé. O sea, como tratar también, y es un ejercicio que hemos tratado de hacer con los directores del programa, de ver cómo se complementan las formaciones para que haga también más sentido el estudiante la inversión que está haciendo, porque pues es una inversión bastante alta, sobre todo si son presenciales, si se van a tener que demorar un año, año y medio o 2 años en el exterior. En cuanto a las dobles titulaciones, es a lo que nosotros llamamos a estos programas que integran programas de distintos niveles. Entonces, pregrado con maestría, por ejemplo, especializaciones con maestrías internacionales, que ahí ya hay un salto en el nivel educativo del estudiante, en su cualificación, y tiene pues unas implicaciones adicionales. Hay países donde no reciben al estudiante si no tiene el título de pregrado. Digamos, para que haga una maestría, pregrado más maestría. Hay países que sí, hay países que dicen, sí, yo te lo recibo en el último semestre del pregrado, no importa que no se haya graduado, y le homologamos lo que ve allá para que tú lo puedas graduar más adelante. Con los de doble titulación, por lo general, como tiene un alto componente de homologación, el estudiante se gradúa de La Sabana al tiempo que se gradúa de la maestría, porque nosotros homologamos todo lo que él ve en la maestría hacia el pregrado. Entonces, con esos créditos, el estudiante ya cumple con el requisito de grado de La Sabana, al mismo tiempo que terminó con el requisito de grado de la maestría internacional. Y ahí es donde se diferencia con lo que nosotros llamamos los estudios coterminales internacionales. Y hay países, como les decía ahorita, que no aceptan estudiantes sin título de pregrado para ser admitidos en programas de maestría. Entonces, lo que hemos logrado negociar con algunos aliados es que el estudiante se va como estudiante de intercambio en ese último semestre. Nosotros lo homologamos ese último semestre, que sería el primer semestre de la maestría, hacia el pregrado, se gradúa de La Sabana y continúa como graduado de La Sabana en el programa de posgrado. Fíjense que estos últimos dos, la doble titulación y los estudios coterminales, coinciden en que son pregrado con maestría, por ejemplo, o sea, son dos niveles de educación diferentes. Lo único que cambia es el momento del grado
del estudiante. Esos son los 3 programas que hemos manejado en este momento. Nos ha funcionado bastante bien los estudios coterminales, porque eso depende mucho también de las regulaciones de los países, que como les digo, pues no permiten, o las mismas universidades no permiten que los estudiantes no estén graduados. Entonces hemos logrado encontrar los aliados con los que hemos podido trabajar estos temas. Recomendaciones, porque yo sé que tenemos solo 10 minutos, ¿no? Recomendaciones digamos, desde la experiencia podemos darles. 1, buscar muy bien el aliado. ¿Sí? Este tipo de programas no se puede hacer con cualquier aliado. A veces es difícil hacerlo con aliados que nos buscan o que nosotros buscamos específicamente para eso y que con los que no nos conocemos, con los que no hay relación, porque una negociación de un programa de articulación puede demorarse 1 año, a veces 1 año y medio. Es muy raro el caso, por lo menos para nosotros lo ha sido, que en 6 meses tú saques adelante un programa de articulación. Porque además, pues aquí se involucra el tema de reformas curriculares, de cambio de rectores, de cambios de decanos, que toca volver a explicarle a los directores de programa en qué estábamos. Entonces hay unas coyunturas que se cruzan ahí. Entonces, tener muy presente cuál es el aliado con el que yo digo, bueno, yo puedo dar esto es como un matrimonio, ¿sí? O sea, las articulaciones son como un matrimonio. Usted sí se conoce y tal, pero si usted se casa, mijo, le va a tocar hacer el mayor esfuerzo porque eso no se acabe, porque también genera una expectativa y un esfuerzo desde los directores de programa, de los decanos, de los mismos estudiantes, digamos, hay una expectativa alta porque esto salga bien. Las regulaciones de los países son muy importantes también en ese sentido, en cuanto a educación superior. Con los estudiantes hay que tener muy presente cuál va a ser la ruta que el estudiante va a tener que seguir. Hay estudiantes que hay programas de articulación para los que el estudiante tiene que estar preparado desde mucho antes para, por ejemplo, guardar las selectivas y dejarlas para ese programa y hacerlas al final. O cambiar de orden ciertas asignaturas para que la que se le va a homologar la vea ya cuando se va a ir. Entonces, la planeación de cara al estudiante es muy importante y por eso hay que coger a los estudiantes chiquitos, digo yo, como muy atrás, para que ellos se vayan preparando. El tema de idioma, por ejemplo, ¿sí? O sea, nosotros hemos tenido que el semillero de francés, las coordinadoras de internacionalización de los países que tienen, de los convenios con Italia, pues a reforzar el italiano, para que los estudiantes lleguen listos al momento en el que tienen que irse. Y el tema económico pues es muy importante, ¿no? Hay que tener en cuenta a qué estudiante le estoy ofreciendo yo esto para que sea un convenio realista y que realmente pueda implementarse. La operación también es muy importante. Mira, y lo uno con el cuarto, y es qué capacidades tenemos nosotros y cuáles son esos detalles, esos momentos del proceso de la articulación que a veces hay muchos vacíos de información cuando firmamos el convenio, ¿sí? Porque la negociación se centra en lo académico y se nos olvidan muchas cosas operativas de registro académico, de calendarios, de notas, o sea, hay muchas cosas detrás que hay que tener muy presentes y ahí las recomendaciones traten de hacer ese paso a paso con el aliado. Sí, de sentarse con el aliado y decir, bueno, ya los directores de programa están por allá negociando lo académico entre oficinas de relaciones internacionales, de registro académico, esto cómo funciona, cómo es el envío de los certificados de notas, el diploma, el grado es súper distinto a cada país, entonces eso tiene impacto finalmente en la experiencia del estudiante. Y por eso también es el cuarto punto de las capacidades, o sea, cuáles son las capacidades institucionales que tenemos y qué alineaciones debemos generar al interior de la universidad para que esto funcione, con financiera, con registro académico, con bienestar universitario, con las mismas facultades para ver los tiempos en los que las notas de los estudiantes van a llegar más tarde, entonces porfa recíbamelas más tarde y esto no le impacte al estudiante, etcétera. Entonces, de pronto esta es una aproximación un poco distinta de cómo comenzar a aproximarse en algunos esquemas donde los procesos de internacionalización todavía no son tan maduros. Y eso es un poco la experiencia que ha tenido Ariandina. Nosotros en este momento tenemos 3 dobles titulaciones ya, bueno, 2 y una ya a punto de cierre. Y creo que cada una nos ha dejado aprendizajes importantes, pero ha habido una serie de factores que quisiera compartir con ustedes
porque probablemente pueden ser para aquellos que están comenzando una buena referencia. Igualmente creo que también Carlos, ahora que les va a contar, también tiene unas experiencias bastante importantes, sobre todo ese trabajo que ha tenido Carlos con países de la Unión Europea también generan una referencia importante. Y aquí reitero algo que mencionaba, digamos, de manera tangencial, Caro, y es que no es lo mismo negociar con Estados Unidos que con Europa, que con China, y creo que eso es un factor importante dentro de lo que vamos a trabajar. Como para que tengan un poco de contexto, esto es lo que es Ariandina. ¿Y por qué lo muestro? Porque creo que lo primero que tiene que hacer uno cuando comienza a negociar dobles titulaciones es conocerse hacia adentro, ¿no? E ir identificando quiénes son esos potenciales beneficiarios y quiénes son esos potenciales aliados que se pueden llegar a tener en un proceso de gestión de doble titulación. Hay un factor también adicional para Ariandina, y es que al ser una universidad multicampus donde tenemos programas espejo en distintas ciudades o en distintas metodologías, también tenemos que tener casi que una negociación interna previa antes de poder negociar externamente. Eso desde luego tiene sus riesgos o sus limitantes, pero también representa una ventaja importante en términos del alcance que pueda llegar a tener un eventual proceso de doble titulación. De igual manera, el hecho de tener 7 áreas de conocimiento, 93 programas, pues nos ha permitido también poder gestionar algunos esquemas un poco más favorables. Y eso va ligado también a otro tema importante, y es cómo me vendo yo como institución. Yo creo que hay que comenzar a resaltar algunos temas importantes que pueden ser atractivos para la otra institución. Y aunque este es un esquema que normalmente nace de la parte académica, también como institución, así como nosotros miramos la calidad de nuestro socio, pues también tenemos que tratar de demostrar, sobre todo instituciones que de pronto tienen un poco de menos trayectoria, qué tan atractivos podemos llegar a ser para nuestros socios. Y ahí hay varios factores que tienen una incidencia importante. Uno de ellos es, por ejemplo, la participación en ferias internacionales, y a partir de ahí generar las condiciones. Nata, que como no tengo reconocido ninguno de los números. Creo que alguien tiene un micrófono abierto, qué pena. Ok. ¿Listo? ¿Solucionado? ¿Puedo continuar? ¿Me están viendo? ¿Escuchando igual? Perfecto. Sí, Fernando. Listo, dale, gracias. Entonces hay algunos escenarios donde se comienzan a generar, a poner las primeras piedras, y luego pues el propio proceso debería llegar a buen término de acuerdo a las condiciones. No todos los programas, y tampoco todos los momentos son propicios para una doble titulación. Entonces, nuevamente reitero, creo que acá hay algunos factores que van a ser interesantes, porque nosotros estamos en proceso de construcción de todo nuestro modelo, aunque ya tengamos dobles titulaciones, y es aprender de esos errores. Y un factor importante en todo esto es cómo articulamos las dobles titulaciones dentro de nuestros esquemas institucionales de gestión de la internacionalización. Nosotros tenemos en el plan educativo institucional la misión de formar profesionales y ciudadanos globales. Tenemos un plan de desarrollo que ya les voy a mostrar, donde hay un indicador que le apunta directamente a la doble titulación, pero hay varios que sirven de soporte, y unos lineamientos expedidos en 2019, donde en el marco de uno de los ejes de trabajo llamado Alianzas y Cooperación Internacional, también se destaca la doble titulación como uno de esas principales herramientas para consolidar el eje de Alianzas y Cooperación Internacional, que pueden ver ustedes en azul en mi pantalla. Este tema también, digamos, que se articula, como les mencionaba, con el delta, y ustedes van a ver ahí uno de los indicadores que tiene que ver con los convenios de doble titulación o titulación conjunta. Ahí, digamos que ahí es importante, y por qué lo menciono acá, y es que nosotros ese indicador lo tenemos dentro de un índice que se llama visibilidad y posicionamiento. ¿Por qué? Porque sí nos hemos dado cuenta que finalmente la doble titulación debe ser el resultado de un esquema donde yo reconozco quién puede ser un potencial socio, pero también yo soy reconocido como un socio importante en este esquema. Y es un trabajo que se venía desarrollando desde el 2016. Entonces acá quiero resaltar la importancia de dar primero una mirada a todo ese marco estratégico y conceptual dentro de la institución, entender para qué el eventual convenio de doble titulación,
y ahí sí comenzar ya a establecer una estrategia fuerte de gestión de dobles titulaciones. No quiere decir que previamente no lo podamos hacer, ya lo voy a mencionar, porque finalmente hay pues varios esquemas que nos pueden llevar a una doble titulación, también como lo mencionaba Carolina y como lo mencionaron esta mañana. No sé si algunos de ustedes pudieron asistir al evento que organizó la Embajada de Francia en Colombia. Sé que acá hay personas también de otros países, pero fue muy interesante ver cómo con un mismo propósito se puede llegar a través de distintos caminos. Nosotros hemos tenido también la posibilidad en este momento de tener dobles titulaciones en el sentido en que hemos aumentado el número de aliados. Nosotros tuvimos un crecimiento del 400% en el número de aliados, pero también en la calidad de los aliados entre el 2017 y 2020. Y esto lo que nos ha permitido es comenzar a gestionar otro tipo de alianzas. Yo les hablo de nuestras dos primeras alianzas, que fue con la Universidad de Madero y la Universidad de Viña del Mar, en México y Chile respectivamente. Y nuestra tercera y última alianza es un convenio en doble titulación automática con la Universidad de Volkswagen en Alemania. Entonces, también va cambiando los enfoques y no quiero decir, digamos, que nuestros dos primeros aliados no tuvieran la calidad, porque se hizo una alianza importante y un análisis, pero también se cambia un poco la perspectiva. Por ejemplo, es una primera doble titulación en posgrado, es una primera doble titulación con una universidad no latinoamericana. Ese máster tiene pues unos reconocimientos de calidad bastante importantes, y estamos hablando también de un reconocimiento automático, es decir, todas las personas que tomen este MBA con nosotros automáticamente van a obtener también el título de esta universidad alemana. Y acá paso porque creo que también va a ser importante la conversación, y le confirmo a Doris que ya me voy a la reunión que tenía ahorita, porque me interesa mucho que podamos conversar, como les digo, también porque estamos en un proceso de aprendizaje. Creo que esto es importante, pero la experiencia que hemos tenido de construcción colectiva ha sido importante. Y arranco por el tema de las definiciones. Hemos podido encontrar en Ariandina, y creo que eso también pues parte un poco de la experiencia que pude tener en el Ministerio de Educación en su momento, y aunque cambian en los países, es tratar de ver realmente las distintas tipologías de doble titulación que pueden llegar a existir, ¿no? Hablábamos de un doble grado, hablábamos de un doble título, de un coterminal. Más allá de las titulaciones, porque en el caso colombiano, por ejemplo, la legislación es bastante amplia y establece la doble titulación, y ahí cualquier tipología que ustedes se imaginen con unas condiciones pues bastante amplias. Lo importante es la definición, que al interior de la institución también se pueda estructurar de lo que se quiere y a qué corresponde cada punto. Y acá lo conecto con algo que mencionaba Carolina al final de su intervención, y es que hay que ver también las otras áreas que están involucradas, de qué manera se articulan. El tema, por ejemplo, de trabajar con registro y control frente a la entrega o al reconocimiento de unas materias, por ejemplo, cuando uno como institución está recibiendo estudiantes de otras universidades que han regalado la titulación, y cómo se hace ese proceso de homologación sin entrar en todo un trámite administrativo complejo que vaya a recaer en el estudiante, porque eso desde luego pues puede echar al traste el tema y ser un factor desmotivante. Cómo comenzamos a articular otras áreas. El tema financiero también es clave, y con esta última negociación que tuvimos con Alemania, creo que fue un aprendizaje acelerado, en términos que nosotros entregamos unos recursos a Alemania, no por la doble titulación, sino por los honorarios de los profesores que van a dictar. Esa es una doble titulación donde de los 48 créditos previstos, 22 de esos créditos son dictados directamente por los profesores alemanes acá en Colombia. Entonces, todo ese esquema financiero y demás es complicado. Normalmente, pues, la educación, si bien no tiene ánimo de lucro, tampoco debería tener ánimo de pérdida. Entonces hay que ver también cómo estructurar un esquema que no vaya a generar una renta adicional para la institución, porque eso puede ser también un factor decisivo a la hora de la toma de decisiones. Entonces creo que un factor importante es definir e ir exactamente, o sea, en la medida en que uno tenga sus propias definiciones, la negociación va a ser mucho más fácil, porque estamos también en un esquema donde hay muchas instituciones de algunos países donde vienen a vender dobles titulaciones, y en lo personal yo creo que ese es un esquema al cual hay que llegar de manera conjunta como parte de un proceso final de maduración de una relación con nuestros aliados. El segundo tema importante es el proceso. Nosotros estamos hasta ahora en esa estructuración, y creo que parte de la necesidad de ese proceso es que han aumentado las solicitudes
y no teníamos muy claro, aunque teníamos un indicador, no teníamos muy claro cómo se llegaba a esa doble titulación. Y lo que hemos comenzado a ver es ver experiencias de otras universidades, pero también ver cómo internamente se habían estado gestionando, si son las universidades de afuera las que llegan directamente a la ORI, si son los propios académicos los que lo recogen, si son algunos intermediarios los que llegan a este tema, y cómo en cada uno de esos casos hay un proceso determinado, claro y transparente para poder definir y se conecta con el tema de condiciones y esas condiciones formales e informales que finalmente respaldan el proceso que establezcamos como Dirección de Relaciones Internacionales. Yo, en uno particular, y es la experiencia de Ariandina, la doble titulación sí es algo que recae directamente en la Dirección de Relaciones Internacionales, y lo que estamos tratando de generar con esto es responsabilidades para otras áreas sin que tengamos que acudir a pedir favores, que es a veces lo que nos pasa en las instituciones, sino que haya mucha claridad en cómo establecerlo. Ese proceso, digamos, ya lo tenemos montado, pero creo que finalmente va a responder mucho a la autonomía y a la propia estructura que tenga la institución. Y en el término de condiciones, creo que sí es importante dejar al menos algunos elementos diseñados de manera general. Nosotros, por ejemplo, establecimos que existieran un número previo de movilidades, tanto de docentes como de estudiantes. No es un número alto, pero sí consideramos que es importante el hecho de que, perdón, que podamos, Simona, que podamos tener al menos claro qué está pasando con nuestros estudiantes cuando van allá. No firmar un convenio a ciegas, sino saber, en el caso pues, de una doble titulación presencial, a qué se están arriesgando y a qué corresponde esto. Hemos integrado también como una condición informal, no la podemos formalizar, Avenida tampoco es una institución, digamos, que cuente con mucha trayectoria en rankings internacionales, pero sí tenemos una revisión general de estos rankings, y no solamente los tradicionales de QS o Times, sino algunos rankings disciplinares que también son importantes y que, más allá de ser una condición formal para descartar un proceso, sí le permite a uno orientar el tipo de negociación a la que se va a llegar. De igual manera, en este tema del proceso y junto con las condiciones, creamos una guía, entendiendo que parte del proceso que también venimos adelantando en Ariandina es un tema de fortalecimiento del capital relacional de nuestra comunidad académica. Y eso, ya para cerrar, porque creo que ya también estoy cumpliendo mi tiempo, tiene que ver con los resultados esperados, y eso va muy relacionado con lo primero que les planteé, y es para qué queremos la doble titulación. Finalmente, esto se ha venido convirtiendo en muchos casos en un tema, en una herramienta de venta y de posicionamiento institucional, y no está mal, pero también tenemos que revisar, y creo que Caro lo conoce muy bien y lo expresó, y es de qué manera este tipo de dobles titulaciones alimentan nuestros programas en términos de calidad académica. Esa interacción permanente con socios, el simple hecho de hacer análisis comparativo de mallas curriculares, el simple hecho de que algunos de nuestros profes que de pronto no tienen un capital relacional tan alto puedan conocer cómo funciona una disciplina en particular en otra parte del mundo, genera un valor agregado, y ahí es donde también tenemos que poner atención. Entonces, todo este ciclo de la gestión de la doble titulación, y como les digo, esto está basado en la experiencia que nosotros hemos tenido en un nivel mucho más bajo que el que tiene en este momento la Sabana, pero con una intención muy grande de seguirlo fortaleciendo y de seguir creciendo, no solo por números, sino porque sí, en la medida en que hemos venido implementando otras estrategias de internacionalización, hemos visto la doble titulación como la cereza en el pastel, y como esa intención que los directores del programa, los decanos y los docentes han venido proyectando como parte del eje fundamental o el esquema fundamental de posicionamiento y relacionamiento internacional de los programas académicos. Entonces, pues eso es en resumen. Creo que está abierto el debate. Esto no tiene pues una verdad absoluta, y como les mencionaba, es un tema que depende mucho también de las regulaciones nacionales. A veces el deseo nos puede más que la realidad, y hay muchos países que todavía no tienen en su legislación la doble titulación. Entonces, tratar de iniciar negociaciones con ellos cuando la legislación propia no lo permite, puede llegar pues a hacernos perder el tiempo de arranque. Entonces, eso es un buen análisis por el cual uno debería comenzar. Entonces, muchas gracias, Doris, por la invitación. Yo preparé algo un poco diferente, no me había quedado del todo claro, pero creo que va a ser, espero pues, igual de interesante, y también voy a mencionar el tema de dobles titulaciones, que es algo
que también hemos desarrollado pues con mucho esfuerzo en los últimos años en la universidad. Entonces voy a tratar de que el punto de conexión de mi presentación con el tema de dobles titulaciones sea evidente, porque de hecho lo tiene y de hecho es muy importante. Lo que les voy a presentar, que es básicamente nuestra estrategia de movilización de recursos, lo que venimos haciendo en los últimos 10 años en Unimagdalena, con el tema de lo que llamamos nosotros movilización de recursos, que en otros contextos puede conocerse o puede entenderse como cooperación internacional o como gestión de proyectos internacionales. Nosotros lo llamamos movilización de recursos y ahí digamos que esto fue una base muy importante para lograr luego las 7 dobles titulaciones internacionales que tenemos, que han sido construidas en gran medida por estos logros, si se quiere, o estos contactos, estas relaciones que han creado los proyectos internacionales en la universidad. Entonces voy a tratar de estar en los dos lugares en la medida de lo posible. Me disculpo pues que no estoy como tan centrado en el tema pues que los convoca hoy, que es el tema de dobles titulación. Entonces les voy a hablar un poquito de esto. Nosotros en el año 2010 hubo una combinación de cosas, ¿no? Oportunidad y bueno, preparación, si se quiere, en el tema de movilización de recursos. La oportunidad fue el programa Erasmus, que ustedes todos los conocen. Ese tiene nombre propio. Esa oportunidad no fue una serie de oportunidades, sino una en específico que priorizamos. Y esa oportunidad además se traducía en una prioridad en ese momento del programa Erasmus a regiones vulnerables. Bueno, yo ni siquiera sé si me presenté bien, me disculpen, soy Carlos Coronado, el jefe de la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad del Magdalena. Entonces, por supuesto, estamos aquí en el departamento del Magdalena, en Colombia, que es una de las regiones, desafortunadamente, con menores índices de desarrollo en el país. Y este programa, pues, tenía esa prioridad con regiones vulnerables. Entonces eso por supuesto era una oportunidad, ¿no? Eso era una oportunidad importante para nosotros, pero pues no solo de oportunidades se vive, sino de la preparación para tomar esas oportunidades. Entonces en ese momento visibilizamos a la universidad como una líder como líder, ¿no? En una de esas regiones. Actuamos sobre eso, ¿no? No es solo la dolencia, la necesidad, sino cómo actúa sobre esa dolencia y sobre esa necesidad. Y eso fue lo que hicimos con diferentes universidades en Europa que no conocíamos, que no teníamos mayor nexo con ellos histórico. La universidad históricamente no ha sido una universidad con una vocación internacional grande, supongo que con muchas universidades públicas regionales, y hicimos esa labor, digamos que intensa, de hacernos visibles y de hacernos conocer y de hacernos ver con diferentes instituciones europeas, en diferentes foros y en diferentes instancias donde eso se puede dar. Entonces, digamos que el resultado de esto fueron estos programas Erasmus Mundus. Ya es un programa que terminó. Ustedes saben que el programa Erasmus cambia cada 5 años y hicimos parte de estos diferentes consorcios que ustedes pueden ver ahí a lo largo de los años con unos resultados interesantes. Creo que más adelante discuto algo sobre los impactos y los resultados de estos proyectos que básicamente financiaban movilidad en todos los niveles, docentes, estudiantes, egresados, funcionarios de la universidad. Cerca de 100 personas de la comunidad universitaria se beneficiaron de estas becas, unas becas completas muy generosas además en esa época, y muy interesantes. Nos formamos 5 doctores, bueno, una serie de impactos interesantes que tuvimos. Y aquí quiero pronto desviarme un poquito a lo de doble titulación y cómo el tema de gestión de recursos y el tema de tener una estrategia clara para moverse en estos contextos y aplicar a estas convocatorias y estos asuntos de una forma organizada, puede llevar a las universidades también, obviamente, a generar otros contactos y otras posibilidades. Es decir, entrar a un proyecto no solo es el impacto del proyecto como tal y con los recursos del proyecto internacional. Ahí se explotan de alguna forma las posibilidades para temas como, por ejemplo, doble titulación, para temas como, por ejemplo, movilidad estudiantil, temas como cotutela, bueno, etcétera, ¿no? Se multiplican las posibilidades. De estos consorcios, los que ustedes ven ahí arriba, Eulalinks y Eulalinks Sense, los dos liderados por la Universidad Humboldt de Berlín, ahí conocimos y desde la Oficina de Relaciones Internacionales, por supuesto que lideramos el tema, a los colegas de la Universidad Sapienza de Roma, y a raíz de esa relación que comenzó aquí en este proyecto, pues hemos construido dos dobles titulaciones que tenemos actualmente con esta universidad, una en pregrado en psicología y otra en maestría en psicología jurídica, y no recuerdo la otra parte del nombre de la maestría. Esos dos dobles titulaciones, ¿no? que tenemos ahí.
se dieron gracias, digamos, que a esa conexión. Y en la parte de abajo ustedes ven ese nombre, el ARCH, ese fue otro consorcio liderado por la Universidad de la Basilicata en Italia. Construimos un convenio de articulación, y ahí estoy totalmente de acuerdo con ese concepto que utiliza Carolina, con la Universidad de Minho en Portugal, programa de Ingeniería Civil. Los estudiantes de nuestro programa de Ingeniería Civil de pregrado van a hacer la maestría, básicamente un año a la Universidad de Minho, ¿no? Entonces, ahí tenemos 3 de las 2 titulaciones que contamos en la universidad gracias a los contactos que desarrollamos. Bueno, perdón, y hay una tercera, casi se me pasa, que es ese consorcio Eureka, que era liderado por la Universidad de Oldenburg, tenía como socio también a la Universidad Libre de Bruselas, y gracias a los contactos que hicimos ahí, al trabajo que desarrollamos, a la confianza que se desarrolló, hicimos un convenio de articulación también con la Universidad Libre de Bruselas, no la francoparlante, sino la de habla flamenca, y nuestros estudiantes de negocios internacionales van a hacer el máster en negocios internacionales a la Universidad Libre de Bruselas, gracias a este convenio de articulación, ¿no? Entonces les quería mostrar cómo también entrar a estos proyectos, entrar a estos asuntos, terminan redundando en más ganancias que los netamente suscritos al proyecto. Bueno, un poco esto de Erasmus Mundus en cifras, creo que ya lo mencioné, cerca de 100 personas beneficiadas, ¿no? con estos recursos movilizados. Algunos de estos beneficiarios, voy a pasar por esto más o menos de forma rápida. Este es uno de los profesores, el profesor Alexander Maldonado, que obtuvo su doctorado completo gracias a esto. El profesor Alida Castro hizo una estancia postdoc, que de hecho no era algo muy común en la universidad en su momento, que un profesor hiciera una estancia postdoc en el exterior. Este es un estudiante de pregrado que hizo su movilidad en Finlandia, ¿no? Y bueno, hemos evolucionado en la universidad de la movilidad, digamos que era un enfoque en el tema de gestión de movilización de recursos. Cuando yo hablo de movilización de recursos es, para poner un término muy simple, es aplicar a convocatorias, así que si quieren verlo así, pero obviamente que no es tan simple como eso, y aplicar a convocatorias de una forma organizada, anticipada, de una forma planeada, estratégica, ¿no? No tal vez como muchas veces nos sucede o nos sucedía a nosotros, bueno, supongo que nos sigue sucediendo, que es que llega el correo y a ver cómo corremos base a atender una convocatoria que vence en 5 días, ¿no? Tratar de ponerle algo de control a ese proceso descontrolado y anticiparnos y planear las cosas, ¿no? Evolucionamos de movilidad del proceso que se dio entre 2010 y 2014 hacia esto que está actualmente, y es no solo buscar financiación externa, si se quiere, para movilidad, sino también para investigación, formación, construcción de capacidades, proyección social. Y aquí voy a algo, y me voy atrás, a algo que dijo también Fernando, sobre el liderazgo de la Oficina de Relaciones Internacionales. En esos dobles titulaciones, cuando comenzamos a gestionarlas, se dio gracias a unos proyectos y unos temas que la ORI de la universidad lideró. Y luego las dobles titulaciones también las lideró la ORI. Si bien eran dobles titulaciones que eran de temas como psicología, de temas como negocios, como de ingeniería civil, la ORI estuvo ahí, al frente, casi que por encima de los propios programas académicos y de los profesores que luego se involucraron, ¿no? Y en ese sentido creo que tienen que tener en cuenta las características de su universidad, qué tan internacionales son sus profesores, qué tan internacionales son sus facultades, qué tanta vocación e interés tienen. Y yo sé que la respuesta para muchos de ustedes va a ser que no tanta, o que algunos sí y otros no. Eso pasa en absolutamente todas las universidades. Pero yo creo que la presencia constante y permanente y regular que empuje las cosas tiene que ser la ORI. Y suena fuerte decirlo y casi que ni debería ser así, ¿no? Pero si queremos estos logros, por lo menos en contextos como el nuestro, sí requiere un liderazgo muy fuerte. Y obviamente que un respaldo muy fuerte de la universidad también a la ORI, ¿no? Bueno, entonces evolucionamos hacia esto. Y esto me vino a la mente porque tenemos todas estas líneas, todo esto que ustedes ven aquí a mano derecha, en la cual la ORI está involucrado. Yo sé que para muchos es tabú meterse con investigación, una ORI que se meta con investigación o que se meta con proyección social. Y dice, me vas a dar más trabajo tras de que yo soy una sola persona y la secretaria o algo así, me vas a hablar de que ahora me tengo que meter en investigación. Pero es que no es un tema de ustedes, es un tema de la institución, porque lo que estamos hablando aquí nosotros no es de lo que hacemos nosotros ahí chiquito en la oficina, sino de lo que la institución le debe prestar atención. Y si nadie habla el lenguaje internacional y nadie le interesa y ninguna oficina está realmente metido en el cuento, que es lo que suele pasar muchas veces, desafortunadamente, en muchas universidades, pues entonces denos más recursos y denos más elementos para que nosotros lideremos y también empujemos esas otras cosas, pero no con las uñas, sino con una capacidad real.
Vale, esta diversificación pues ha hecho que estemos en toda esta serie de cosas que no son solo pues de movilidad. Ustedes saben que movilidad es un tema tradicional de la JORIS y estamos en estos temas de investigación, estamos en temas de proyección social, en diferentes asuntos que nos metemos pues nosotros. Es una locura, lo reconozco, pero ahí estamos y eso da resultados y es también interesante y es motivante porque estamos siempre en cosas distintas en la oficina. Algunos proyectos actuales vigentes en los que estamos, este tema de Erasmus Plus Capacity Building, que seguramente algunos de ustedes son participantes de esos proyectos. Estamos en 3 proyectos actualmente vigentes, STOREM, ITU-LATAM y el ANET. ACAILA ya estuvimos, ya terminó. STOREM es sobre turismo sostenible, ITU-LATAM sobre gestión de investigación que lidera la Universidad de La Sabana, es coordinadora de ese proyecto, lo cual es supremamente encomiable una universidad colombiana como coordinadora de un proyecto europeo. Y el ANET, que es un proyecto sobre emprendimiento social que lidera la Universidad Libre de Bruselas, entre otras cosas. El ANET, estamos ahí gracias a la doble titulación que tenemos y antes de la doble titulación, pues al proyecto anterior en el que estuvimos, que estaba la Universidad Libre de Bruselas. Proyectos llaman más proyectos y llaman más, digamos que más posibilidades porque se arman como unas especies de grupos, si se quiere, porque cuando la gente pues trabaja bien, busca de nuevo a la gente que trabaja bien para que los proyectos avancen y las oportunidades avancen, ¿no? Y este programa Erasmus Plus K107, que son los programas de movilidad de Erasmus, todo esto cambió. Hace poco salieron los nuevos, la nueva guía de programa de Erasmus que va a tener unas características diferentes. Simplemente aquí un caso de éxito, también cómo los proyectos impactan lo académico, que es lo que también me interesa mostrar, no solamente el proyecto como tal, el recurso. Pues gracias al proyecto STOREM creamos una nueva maestría en gestión de turismo sostenible, ya está creada. Es uno de los objetivos de ese proyecto, que se creen nuevos programas académicos en turismo sostenible. Va a ser la primera maestría de ese tipo en todo el Caribe colombiano. Y esto fue financiado pues obviamente por la Comisión Europea. Y el proyecto ACAILA, que nos hizo fortalecer, prácticamente crear el Centro de Tecnologías Educativas y Pedagógicas de la Universidad, financiado también por estos recursos. Ya voy casi terminando, creo que me quedan 2, no sé cómo estoy de tiempo, pero creo que me quedan como 2 diapositivas. Creamos un protocolo de gestión de la cooperación internacional en la universidad, pues en la oficina básicamente nosotros lo lideramos, que tiene estos elementos. Uno, búsqueda de oportunidades, ¿no? Una búsqueda organizada, una búsqueda frecuente, una búsqueda con una serie de, digamos que de elementos que la organizan. La identificación de stakeholders internos. Tenemos que saber qué profesores tenemos y para qué hacen, qué trabajan, qué les interesa, qué investigan, ¿no? También de stakeholders externos, por supuesto. Una estrategia de difusión de las oportunidades que es diferenciada, depende de la oportunidad. Las oportunidades son múltiples, ustedes los han visto, hay cosas para investigación, hay cosas para becas, hay cosas para proyección, hay cosas para gestión de capacidades, etc. Seguimiento y asesoría que la hace la Oficina de Relaciones Internacionales a los profesores, a los investigadores interesados. Al apoyo y una postulación, que es clave también, y luego, si los proyectos quedan, la coordinación en administrativo, ¿no? Obviamente esto requiere todas unas capacidades. ¿Y hacia dónde vamos? Aumentar el impacto en general y en cómo medimos el impacto de todo esto, aumentar los proyectos de investigación o el trabajo en investigación. Realmente hemos tenido logros humildes en el tema de investigación, así como en el tema de extensión. Hemos sido fuertes en construcción de capacidades, en movilidad, que es un poco más tradicional. El tema de investigación y extensión siguen siendo unos retos grandes, tener mayores logros ahí. Y bueno, la idea es trabajarlo, ¿no? Aquí a mano derecha ven un poquito como el esquema que tenemos, eso también lo quiero mostrar, algo que hicimos conjuntamente con la Vicerrectoría de Investigación, como unas fichas con la información de nuestros profesores, qué trabajan, qué hacen, dónde estudiaron, qué redes tienen, ¿no? Y este es un insumo fundamental a la hora de conectar las oportunidades con quién puede liderarlas o quién puede interesarle esto de una forma más efectiva. Porque ustedes saben, llegan las oportunidades a los correos y dicen, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Quién es el profesor que trabaja en humedales? No sé, ve y pregúntale a Yalda, el de investigación, que te diga, y el de investigación dice que es Pedrito y la otra dice que es no sé quién. Bueno, esta información ya nos permite ir directamente a la fuente e interactuar directamente con los profesores para que se dé este trabajo. Esa es mi presentación.
con gusto organizo uno de doble titulación a futuro, en más detalle, que de hecho, o ahora que tengamos un espacio para hablar, porque de hecho también esa fue una experiencia muy interesante, construir esas dobles titulaciones en un contexto que no tenía pues ninguna y que de alguna forma ha costado mucho, ¿no? También tuvimos la prioridad de seleccionar, o si se quiere, de trabajar con universidades. Todas las universidades con las que tenemos doble titulación es un idioma diferente al español. Estamos hablando de escuelas de ingeniería francesa, estamos hablando de Bruselas para negocios, estamos hablando de Miño, portugués para civil, y de italiano en la Sapienza. Entonces, eso implica una estrategia de apoyo a los estudiantes en formación de idiomas muy fuerte y con una anticipación bárbara. Realmente implica en los contextos nuestros, que yo sé que muchos de ustedes los conocen, que no tenemos estudiantes con buen dominio de lenguas extranjeras, una intervención muy fuerte de parte nuestra. Entonces, a futuro, cuando ustedes quieran, volvemos y charlamos sobre eso. Muchas gracias.